Acá. Listo. Bien. Ya saben que la grabación es pues básicamente lo mismo. Lo que pasa es que por alguna razón que no puedo cambiar, la grabación de Meet queda con una baja resolución, 720p, mientras que la otra grabación, que es la que subo a YouTube, queda con una mejor resolución, que es la nativa del display que estoy utilizando. De hecho, no he empezado todavía a grabar la del Meet. Entonces, como les venía diciendo, hoy vamos a hablar un poquito de cálculo numérico en términos de integrales, cómo calcular integrales, pero esto básicamente en el fondo es una introducción a SciPy. Realmente es lo que estamos viendo y estamos tomando solo algunos ejemplos muy particulares, pues como para que ustedes se familiaricen. Es imposible como introducir estos módulos de forma general y uno por uno es demasiada información, entonces pues ahí vamos de a pocos. Entonces, arranquemos. A ver, yo creo, por favor me confirman si así está bien la fuente para ustedes. Poquito más grande, profe. Listo. Entonces, ahí, ¿qué tal? Ahí está ahí. Es que aquí ya casi yo no veo nada. Digamos, me queda todo tapado. Listo. Muy bien. Entonces, la idea es que vamos a calcular integrales. Las integrales tienen muchas aplicaciones, no solamente pues para calcular una integral de algo que no podamos integrar. También se utilizan, por ejemplo, para suavizar el comportamiento de algunos datos antes de derivarlos, entonces, para calcular cantidades estadísticas relacionadas con probabilidades a partir de las densidades de probabilidad, centros de masa, centroides, y también en física, pues hay unas aplicaciones específicas en el lado de, por ejemplo, de mecánica estadística con integrales n dimensionales, y hay diferentes técnicas, porque si yo estoy hablando de una integral en n dimensiones comparado con una integral en una dimensión, por ejemplo, en n dimensiones es probable que sea mejor utilizar algunos métodos aleatorios en lugar de utilizar las típicas integrales de trapecio, incluso la cuadratura de Gauss y demás. Entonces vamos a introducir este tema, ver algunas funcioncitas, recordar algunas cosas que ustedes probablemente vieron en sus cursos de programación, en métodos numéricos, que nos permitan pues, saber de qué estamos hablando. En cualquier momento, por favor, si sienten que no entienden algo, que no lo recuerdan, si hay alguna duda, si algo no lo vieron y yo lo estoy pasando, pues simplemente pregunten, por favor, que para eso es que es la clase. Esperen, miro a ver. Ah, sí. Buenos días. Activamos aquí también las questions and answers, por si acaso. Entonces, la primera regla que a uno le enseñan y que uno aprende es la regla del trapezoide. Y esta regla del trapezoide, pues básicamente nos está diciendo, usted quiere calcular, por ejemplo, el área bajo esta curva, lo vamos a tomar así, para esta integral. Entonces usted tiene dos puntos que va a tomar el x y el x y más uno, y tiene la función evaluada en esos puntos, f de x y f de x y más uno. Usted básicamente lo que hace es una interpolación lineal entre los dos puntos, y esto es, digamos, una de las claves. Los métodos integrales van mejorando a medida que uno va como aplicando interpolaciones de mayor orden e involucrando más puntos, obviamente, para tratar de reproducir mejor la función. En el caso del trapecio, uno está utilizando solamente dos puntos, hacemos una interpolación lineal y aproximamos entonces nuestra función por medio de esa línea. Claramente esa aproximación algunas veces es casi buena, otras veces es muy mala, ¿sí? Depende. A veces, dependiendo de donde ustedes definan los límites, pueden tener que el trapecio está tomando más que lo que es la función, a veces menos. Pero en principio, pues aquí aplica el mismo concepto que uno sabe en la discretización, y es que si yo hago estos puntos muy cercanos, el error matemático pues va a disminuir, que es lo que una de las formas también de definir la integral, ¿cierto? Se lo enseñan a uno como una suma de pedacitos, y cuando hacemos que esa separación entre los pedacitos tienda a cero, el número de pedacitos tiende a infinito y eso se convierte en una integral. Entonces aquí ustedes están viendo, por ejemplo, una animación de el método del trapecio aplicado pues para calcular la integral entre 2 y 8 para esta función, y se va viendo que entre más intervalos, más rectangulitos coloque, pues el error porcentual comparando la integral que obtengo comparado con lo que espero, pues va disminuyendo. Pero ya sabemos nosotros que en el computador no podemos hacer que esto se vuelva cero, este tamaño, ni tampoco 10 a la menos 300 ni 10 a la menos 200, porque sabemos que hay unos errores intrínsecos también en la representación computacional que van a hacer que nuestros valores pues no puedan cumplir solamente con el error matemático, sino que, de nuevo, si hacemos una gráfica de cómo es el error
En este caso, por ejemplo, en función de n, aquí tenemos nuestro epsilon total, el error total, en función de n. Entonces lo que uno va a ver es que efectivamente al principio domina el matemático, esto va cayendo, lo más de bonito, y luego empieza a subir. Entonces siempre tenemos un n ideal, eso ocurre en todos estos fenómenos de discretización. No tiene sentido ponerle 1000 millones de intervalos, porque aunque matemáticamente eso le dieron muchísimo mejor, pues computacionalmente no va a ser lo mejor. Y vamos a ver que hay otros algoritmos, por ejemplo el algoritmo de Simpson, que cae mucho más rápido, pero pues al final van a tener el mismo comportamiento. ¿Listo? Y finalmente, pues vamos a ver que cambiando un poco la filosofía, el genio de Gauss pues también descubrió una manera de hacer esas integrales mucho más eficientemente. Gauss incluso descubrió la transformada de Fourier, pero él no se dio cuenta que la transformada rápida. No se dio cuenta que la había descubierto en un análisis que estaba haciendo el movimiento de los planetas. Lo notó como allá hay un ladito en latín antiguo, entonces eso hasta que no se publicaron esas memorias y se empezó a estudiar toda esa producción, no se descubrió que él ya lo había encontrado. El mundo sería, yo creo que diferente si se hubiera descubierto la transformada rápida de Fourier mucho antes. Incluso se hubiera podido tener impacto en la proliferación de armas nucleares porque hubiera facilitado precisamente el análisis y la detección de muchísimas de las pruebas subterráneas, porque cuando se trató de hacer el tratado precisamente para que no hubiera tanta arma nuclear, uno de los problemas era la detección y se prohibió pruebas espaciales, aéreas, en superficie, pero no se prohibieron las subterráneas, en parte también porque era imposible prácticamente detectarlas. eh, Entre todo el ruido que hay, ¿no? Que yo me imagino que ustedes sintieron también una fluctuación bastante fuerte esta mañana a las 4:20 de la mañana aproximadamente, que hubo un temblor con epicentro en Santander, como cerca de la Mesa de los Santos, de magnitud 5.8, pero pues por lo menos aquí en Bogotá se sintió fuerte. Yo normalmente no siento eso, pero pues sí me despertó. No sé ustedes cómo les fue. Espero que ningún miembro de su familia se haya sido afectado negativamente por ese fenómeno. Entonces, es lo mismo que vamos a tener acá. Y algo que quiero resaltar desde este mismo momento es lo siguiente. Uno puede observar cuando hace estas integrales, cuando trata de estudiar estos métodos, uno puede observar algo así. Esperen un momentico. Entonces uno puede observar que siempre que ustedes vayan a escribir una integral, ¿me confirman si están viendo como una cuadrícula? Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Muy amables. Entonces la integral de una función f al final siempre la vamos a escribir como una sumatoria de unos pesos por la función evaluada en unos puntos. Independiente del método que estemos utilizando nosotros de integración, siempre la vamos a escribir así. Y pues al final estamos asumiendo que la sumatoria de esos pesos vale 1. O sea, estamos haciendo un promedio ponderado. En el fondo estamos utilizando también, por ejemplo, eso se utiliza mucho cuando uno está haciendo las integrales aleatorias, utilizando números aleatorios. Uno está utilizando el teorema del valor medio, que le permite calcular el promedio de una función en términos de la integral de la función en ese intervalo y la longitud de ese intervalo. Entonces realmente uno al final en todos los métodos de integración está escribiendo así, de esta manera la integral, y los pesos van a ir cambiando dependiendo de si estamos hablando de si es trapecio, si es Simpson, si es Gauss, los pesos van cambiando. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente ustedes van a tener que la función, digamos que este es el eje real, la función se va a discretizar entre dos puntos, A y B, y si nosotros utilizamos una discretización uniforme, pues vamos a tener entonces nuestra función evaluada ahí con unos pesos asociados. Gauss lo que se dio cuenta es que si él jugaba un poco con la ubicación de estos puntos, si la ubicación de los puntos no era fijo, sino que él la podía cambiar, entonces podía obtener cálculos o estimaciones de la derivada que eran muchísimo más
precisas con muchísimos menos puntos. Es una cosa tan increíble que con apenas, por ejemplo, 4 puntos o 5 puntos, nos genera básicamente la integral con error de precisión de la máquina. Entonces es una cosa que es impresionante, pero porque él pudo mover estos puntos. Entonces lo que se hace es que tenemos n puntos para calcular y hacemos coincidir la integral con un polinomio que interpola nuestra función y que nos da un orden de aproximación de 2n menos 1. Entonces básicamente es una cosa que si yo utilizo 5 puntos, estoy aproximando mi función de tal manera que me coincide la integral con un polinomio de grado 10, de grado 9. Es una cosa que es impresionante. Entonces, a veces, si uno piensa en estas cosas, digamos que cuál sería la idea, si uno piensa en que puede mover algo, uno puede tratar de sacarle ventaja a eso. Y entonces ahí al final lo que resulta es cómo serían los WI y además cómo serían los puntos. Entonces lo que se hace en las cuadraturas de Gauss es reescalar ese intervalo AB al intervalo de unos polinomios auxiliares que se utilizan para interpolar. Las escenas de Legendre, de Laguerre, lo que sea, se reescalan y entonces uno hace la integral en ese intervalo y vuelve a reescalar después los resultados. Pero eso es como la idea. Entonces siempre vamos a tener que nuestras integrales se van a escribir así, lo único que va a ir cambiando uno pues son estos pesos y esta función, y eso le va a ir cambiando entonces el orden del error, ¿sí? Esto va con un orden que va con un h cuando uno discretiza, ¿no? Cuando uno discretiza, está partiéndolo en pedacitos de h, entonces eso va a ir cambiando. Por ejemplo, para trapecio, si recuerdo bien, localmente el orden es, a ver, h que es 1 sobre n, estamos asumiendo una partición uniforme. Entonces para trapecio uno tiene que esta vaina va como h al cuadrado y para Simpson uno tiene que esto va como h a la 5 localmente. Localmente quiero decir cuando ustedes hacen la integral, cuando aplican Simpson para calcular el valor de la integral en este pedacito. Luego ustedes calculan el valor de la integral para este pedacito, luego para este pedacito y luego para este pedacito. Entonces, si localmente yo estoy cometiendo, por ejemplo, un error de orden h cuadrado, entonces aquí tengo h cuadrado, aquí tengo h al cuadrado, aquí tengo h al cuadrado, aquí tengo h al cuadrado. Y si esos errores son independientes, podemos decir que el error total para trapecio sería n veces el número de intervalos por h al cuadrado, pero n era 1 sobre h. Entonces, el error total va a ser de orden h a la 1. Eso es más o menos lo que vamos a tener nosotros siempre. No sé por qué se me está desconectando últimamente tan rápido. Acá. Entonces vamos a tener que esto es del orden de h a la 1, ¿sí? Y cuando tenemos esto de orden h a la 1, entonces pues este realmente es el error que va a dominar porque ustedes no están haciendo la integral solamente en un pedacito, sino que lo están haciendo en un intervalo pues mucho más grande. Entonces por eso a veces a uno le dicen que el error de Simpson es de orden h a la 5, pero después vaya uno busca y le dicen que no, que es h a la 4. Entonces esto se llama el error local y eso se llama el error global. La forma más sencilla es que el error global sea n veces el error local. ¿Listo? Esa es la más sencilla, uno asume que son independientes. A veces no pasa eso, se suman mucho más rápido o se suman menos rápido. Y pues al final uno lo que puede hacer es medirlo siempre. Entonces esa es como la idea ahí. Ahora vamos a mirar que me parece escuchar que hay una pregunta. Uy. Video de Veritasium, ahí hablan de la transformada rápida. Ajá, recomendado completamente. La transformada rápida de Fourier. Jonathan está volviendo en el bus. Uy, Jonathan. eh, digamos que, no sé, lamento mucho que te toque coger el bus tan temprano. María Valentina Vegas de las afortunadas que no se despertó. No nos despertó. El método de cuadratura es muy potente. Sí, Judel, exactamente. Supremamente potente. También inventado, descubierto por Gauss. Sí, descubierto. ¿O será que es inventado o es descubierto? Sí, la matemática es inventada, la matemática es descubierta. Es como la pregunta ahí. Me pareció que había una acá. Profesor, reglas de trapecio, Simpson, etcétera, se pueden ver para integrales en más dimensiones. Digamos que el concepto es básicamente el mismo, déjame pensar. Pues tú tendrías, o sea, digamos que en el fondo lo que tú estás haciendo son interpolaciones de tus datos, aproximando localmente los datos. Entonces, cuando tú estás, digamos, a hacer una integral volumétrica, entonces lo que tú tienes que decir es cómo interpolo, y ahora es una superficie, cómo interpolo pues esta superficie para que me represente mis datos.
¿sí? Entonces, tú vas a hacer una partición, tú puedes hacer una partición. Ahora, no es un trapecio, no sé cómo se llamará esa figura en 3 dimensiones, pero pues también lo puedes hacer, pero lo que tienes que decidir es cómo vas a hacer esa interpolación de los puntos, cómo vas a hacer esa discretización. Pero sí, también se puede hacer así, también se puede aplicar. Vamos aquí las unanswered. Listo, descubierta, dice David. Básicamente la gente más o menos se inclina por decir que es descubierta, pero nosotros sí nos inventamos la simbología y la forma en que podemos representar esos conceptos, ¿sí? Pero pues eso tiene implicaciones filosóficas hasta Platón, ¿no? Entonces, que si está el mundo de las ideas, y ese mundo de las ideas los podemos traer y representarlos a partir de nuestra experiencia y a partir de nuestro pensamiento que también en cierta manera es limitado, porque también está acorde a nuestras propias capacidades computacionales mentales y también a nuestras propias capacidades de la realidad. Pero en general sí, se descubre, pero inventamos es la forma en que representamos los conceptos, pero el resto se descubre la matemática, no se inventa. Bueno, entonces, digamos que eso es como la introducción genérica. Ahora sí voy a volver acá. Vamos a ver entonces, por ejemplo, acá. Yo quiero calcular la integral entre dos puntos a, b de esta función y pues yo simplemente lo que hago es calcular el área de este trapecio, que es muy fácil, es el área de este rectángulo más el área de este triángulo. Y eso pues yo lo puedo aproximar. Esto tiene que ver este un medio de acá. Miren que esto es base por altura sobre 2, este es el área del triángulo. Está ahí metida. Miren que la altura del triángulo es f de x más 1 menos f de x, entonces ahí van apareciendo unos términos y al final, pues cuando uno aplica a todo el intervalo, uno tiene que tener en cuenta que, por ejemplo, este puntico aparece a la derecha de este rectángulo, pero a la izquierda de este rectángulo. Entonces al final, cuando uno aplica todo eso, pues le da que la regla del trapecio, cuando uno particiona el intervalo a b en n pedacitos, ¿sí? Entonces le produce es una resolución delta x, o h, que la estamos llamando a veces nosotros, y esta es la regla del trapecio. Entonces básicamente miren que aquí lo que tenemos nosotros es como unos pesos, que es un medio, uno y un medio, asumiendo que solamente tenemos un punto en la mitad. Entonces ahí tenemos nuestros pesos y pues así se está formando, realmente es un promedio, se está formando nuestra integral. Entonces la idea es, pues vamos a implementarla para ver cómo nos funciona. Aquí tenemos NumPy, vamos a utilizar NumPy como siempre. Tenemos el trapezoide, es la función que vamos a llamar así, va a recibir una función, va a recibir el a, va a recibir el b y cuántos intervalos. Tenemos una docstring, una documentación de nuestra función para que nos expliquen qué es lo que hace. Entonces, esta función calcula la integral utilizando la regla del trapecio. Esta es la función integral, los límites del intervalo. Se supone que b es mayor que a. Ustedes, digamos, cuando ya hagan funciones, esta es muy corta como para mostrar el ejemplo, pero cuando ustedes hagan funciones, por favor, eh, si ustedes dicen que algo se tiene que cumplir, no confíen en que el usuario lo va a cumplir. El usuario tiende a destruir todo lo que se va a utilizar y hacerlo al revés de lo que uno se imagina. Entonces, si yo digo que esto se cumple, entonces tengo que poner aquí un if que verifique que eso se cumple. Sí, eso es como lo que les estoy diciendo. Vamos a apagar esta vaina. Y entonces, ¿qué estoy haciendo acá? A ver, ¿quién me explica qué hace esta función así? Yo me quedo esperando a que alguien me ayude. Pues me crea una partición desde A hasta B de... Muy bien, denle puntos. Pero hay un argumento más. Mira que aquí no estoy quedándome solo con la partición, que son estos x sub k, sino que hay uno más. Y esto es una banderita que le dice, devuélvame por favor cuánto vale el delta x. Es como para que uno no coja, o sea, yo lo podría sacar simplemente cogiendo los dos primeros puntos que me retorna esto y restarlos. Y ya eso me da el delta x, porque yo sé que es una partición uniforme. Pero yo le puedo preguntar directamente para que me lo retorne directamente. Entonces por eso aquí tengo el InSpace igualado a dos argumentos. El vector que me da los puntos en mi partición, y recuerden que este linspace incluye al b, incluye el punto final, y tenemos también el valor de la partición. Entonces, por si acaso, siempre es bueno mirar el manual, ¿sí o no? Es NumPy, linspace. Entonces, miren, dice start, stop, listo, el a, el b, cuántos intervalos,
Entonces yo aquí le dije cuántos quería, endpoints, es el tercer argumento. Le dije endpoint igual true. Esto quiere decir que por defecto sí lo está incluyendo. Entonces yo no le puse nada. Y aquí en red step por defecto vale false. O sea, por defecto no nos retorna la separación. Entonces yo le puse aquí red step igual true para que sí me la retornara. Y hay otras cosas, bueno, el eje y no sé qué. Entonces, por eso fue que lo utilicé. Entonces en esta línea tengo mi partición, todos mis puntos guardados en un arreglo XK y tengo la separación entre los puntos. Luego aplico básicamente lo que dice esta vaina, miren. Me dice coja delta x por f en el primer valor, sería en a sobre 2, f en xk de 0 sobre 2, f en el último valor sobre 2, f en el último valor sobre 2, y luego las sumatorias de k igual a 1 está en -1. Entonces, en el p.sum, ¿y qué sumo? La función evaluada en estos puntos, que empiezan en el primer punto y van hasta el penúltimo, porque recuerden que esta vaina no se incluye. Cuando utilizamos rangos no se incluye el último. Entonces aquí estamos desde el segundo hasta el penúltimo. ¿Vamos bien ahí o hay alguna duda? ¿Alguien no entiende alguna parte de esta notación? ¿En algún momento utilizaremos pandas? Probablemente no. Hay como opcional en el programa, no sé si recuerdas o no estabas en la primera clase, hay una introducción a pandas, pero todo depende del tiempo y probablemente no. Nunca he alcanzado a llegar a la introducción a pandas. Entonces, Profe, señor, cuando tú mandas los correos con las notas, ¿estás usando Pandas? sí, Me parece que has dicho eso. sí. Ahí yo utilizo pandas. Me parece muy útil. Me parece muy útil. Sí, o sea, utilizo pandas básicamente porque pandas lee el Excel directamente. Entonces yo le digo a pandas, léame este Excel en este sheet, que es donde tengo las notas, y conviértamelo como en un data frame. Ya desde ahí yo puedo utilizar Python o lo que quiera, pero es básicamente por tener una función que me lea fácilmente pandas. Perdón, un Excel, y me lo convierta en algo tabulado fácilmente de procesar. Ujú. Sí. Ah, listo, profe. No, eso sería chévere aprenderlo tal vez y tal vez al final da tiempo. Pues probablemente no haya tiempo, pero si alguien está interesado, yo más o menos enseñé eso en un curso cuando estaba en la Sabana, que se llamaba, una lectiva que puse allá que se llamaba Python día a día, que era como para utilizar Python en otras cosas. Por ejemplo, quiero editar videos, quiero editar PDFs, quiero mandar correos y esas cosas, y por ahí tengo una lista de correo ahí, pues yo como grababa todo eso. A mí me gusta grabar todas las clases y ponerlas, yo no soy youtuber, yo no me pongo a hacer videos así animados ni nada de esas vainas, yo grabo las clases y las pongo ahí. Entonces por ahí está la lista de correos, si alguien está interesado, pues de la lista de videos, se la puedo pasar pues como para que mire. Y hay un repositorio también asociado. Gracias, profe. Sí, sí sería chévere. Listos, con gusto. Y también creo que hay uno de la maestría también que dictaba unos cursos de maestría, también podría pasarles eso, que también ahí se utilizaba pandas y también se utilizaba pues Python en unos contextos de optimización y vainas de esas utilizando otras librerías como Pulp para poder resolver problemas interesantes asociados ahí. Bueno, entonces creo que todos entienden esto. Listo, me mandan un correo y yo les paso la lista. E igual, por favor, pues como les digo, son clases, no están orientados a ser animados y a que ustedes mantengan la atención más de 6 minutos porque se cansan y no sé qué. Son clases y pues ahí es otra dinámica, como nuestras clases, ¿no? O sea, si yo subo estos videos después a YouTube, alguien externo viene a mirar un video de integración numérica en Python y va a ver 2 horas y va a decir, no, yo no veo eso, porque la gente pues ya no ve las cosas, a pesar de que un video se puede pausar, o sea, a mí me parece increíble, ¿no? Pero no lo ve. Entonces va a pasar lo mismo de pronto con ustedes, pero si les interesa, con muchísimo gusto se los puedo compartir, porque yo todo eso lo grabo es para tenerlo ahí disponible. Entonces, bueno, aquí sumamos y después retornamos el resultado. Miren que yo no utilicé force por ningún lado. Después hice algo raro. ¿Alguien sabe qué significa esto? Yo sé que dice magic to allow to receive vectorized limits, pero ¿qué significa esa vaina?
¿Alguien sabe qué significa esto? Sí, sí, creo que es como volver la matriz en como un arreglo unidimensional. Bueno, no sé si eso sea cierto. No puedo afirmar que no, no puedo afirmar que sí, porque sí está relacionado precisamente con que se pueda manipular de forma de matrices o de vectores. Entonces, no, no sabría decir si sí o si no, ¿listo? Pero digamos que la idea, digamos, de lo que yo estoy tratando de hacer acá es la siguiente. En este momento, cuando ustedes vectorizan una función, lo que están haciendo es que se pueda utilizar con argumentos de vectores acá. Que estos también pueden ser vectores. Eso es lo que estamos haciendo. En este momento, así como está definida, pues es una función que recibe un escalar y un escalar. Yo ahora quisiera pasárselo como vectores. ¿Y eso para qué sirve? Por ejemplo, si yo quiero hacer la integral entre 0 y 1 y la integral con 50 puntos y luego la integral entre 3 y 4 también con 50 puntos. Entonces yo podría llamar dos veces a la función o podría mandarle un vector de puntos A y un vector de puntos B. Y para que eso funcione, para que NumPy entienda que la estoy llamando con vectores, pero quiero que me los asocie elemento a elemento, que haga el cálculo vectorizado, necesito vectorizarla. Ella básicamente, esto no es que la haga más rápida ni nada de esas cosas. Lo que hace esta función es ponerle como un decorador que hace un for adentro, un for que recorre el A y el B, que yo también lo puedo imprimir, crear yo. Pero pues es más fácil decirle a NumPy que lo haga porque a veces también NumPy me va a decir que hay algunas funciones que no se pueden vectorizar por ciertas restricciones. Entonces esto es básicamente para que yo pueda mandarle también vectores. Básicamente es eso. Si yo no hago esto que está acá, no puedo hacer esto que está acá abajo. Entonces vamos a mirar. Esto que está aquí, la primera, es hacer la integral entre 0 y 1 de la función np al cuadrado, de x al cuadrado, np.square, y utilizo 10 puntos. Y esto que está aquí abajo es hacer la integral, y aquí es donde está la clave de lo vectorizado, la integral entre 0 y 1 con 10 puntos, y la integral entre 0 y 2 con 10 puntos. O sea que aquí yo estoy haciendo en esta llamada dos integrales. He vectorizado mi función para que también reciba vectores como argumento. Miremoslo. Miren, voy a hacer esto, pero voy a comentar la del trapezoide. Ah, no se puede comentar. Ustedes no pueden editar esta celda, ¿cierto? Ustedes pueden editar esta celda, ¿no? De pronto en Colab sí, ¿cierto? Confírmeme, porfa. Yo aquí no lo puedo hacer porque esta es la versión de estudiante. Pero Sí, señor, en colapso. en Colab sí, porque Colab no respeta el estándar que le dice Jupyter Lab. Colab es compatible con los Jupyter Labs, pero ellos ponen extensiones extras y no respetan otras cosas. Listo, entonces yo no lo puedo hacer, le voy a dar Shift Enter acá. Y voy a darle Shift Enter aquí. Entonces observen que en la primera llamada, en el primer print, me salió pues la integral. La integral me tenía que dar como un tercio, ¿no? Cuando es entre 0 y 1. Y en el segundo print me salieron dos resultados. Este primer resultado de la integral entre 0 y 1 y este segundo resultado de la integral entre 0 y 2. ¿Cuánto esperaríamos que nos diera la integral entre 0 y 2? De x al cuadrado sería x al cubo sobre 3, sería 8 tercios, ¿cierto? Entonces, 0.67. Y esa es la magia que uno puede tener con estas funciones vectorizadas. Ejecútenlo, mírenlo, díganme, cambien por ejemplo valores. Si quieren, póngale aquí también un vector de dos componentes. A ver si les sale esa la integral. Tomando componente a componente con los límites. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? En el primer 0, 1, pero me salió dos resultados. O sea, coge el 0 con el 1 y después el 1 con el 2. Perfecto, exactamente. Porque esa es la filosofía de NumPy en el fondo, que es ir componente a componente. Si le mando los dos arreglos acá, como lo estoy haciendo, pues él va cogiendo componente del primer elemento y componente del segundo elemento. Digámoslo mejor. Primera componente de A con primera componente de B. Segunda componente de A con segunda componente de B. Y así sucesivamente. ¿Ok?
Aquí hice una pregunta rápida. ¿Usted qué usa para automatizar sus procesos? ¿Usa cron, add? ¿Qué usa para automatización de Linux? Pues cron y add son para programar que, ¿qué? Que algo ocurra en cierto momento y yo a veces lo utilizo, sí, el cron. Eh, sí, cron normalmente, add también a veces. Cron para algo que quiero que se repita, que yo pueda modificar, add para algo como muy particular. O de sleep, pero eso es como para programar cosas que ocurran a ciertos momentos. La resolución de eso son de minutos, pero uno pues combinando cron con un sleep, uno puede hacer resolución de segundos, aunque eso no es garantizado que se ejecute exactamente en cierto momento. No sé si add, depende de la versión de add y de la plataforma, hace poco la estaba mirando, también permite con resolución de segundos, pero no es completamente garantizado. Aquí creo otra pregunta. Final Vectorize. Bueno, espero que hayan aprendido un nuevo truco. ¿Que puede volver a explicar lo que hace el segundo print? Sí, señora. Entonces, el segundo print, digamos, el print imprime, pero ¿qué está haciendo trapezoid? Entonces, como esta versión está vectorizada, lo que está haciendo entonces NumPy es decir, oiga, aquí este segundo argumento, el b que me mandaron, eso es un vector. Entonces, lo que él va a decir es, bueno, voy a coger el primer elemento de esto, que realmente es un arreglo, es un 0, y lo voy a hacer corresponder con el primer elemento de este. Entonces, él va a hacer la primera integral entre 0 y 1, que es este primer valor que tenemos acá. Y luego él va a coger el primer elemento de este a, que sigue siendo 0, y el segundo elemento de este arreglo a, que sigue siendo el 0, y el segundo elemento del arreglo b, que es 2. Entonces hace la integral, pero ahora con el límite 0 a 2, y lo guarda acá. Es como tú mandaste un arreglo aquí de dos cosas, por eso te retorna un arreglo acá de dos cosas. Primero corresponde a la integral de 0 a 1, y el otro a la integral de 0 a 2. ¿Sí queda más claro? María Valentina. Con Vectorize se puede trabajar con funcionales. Veo que pues... no sé, no sé a qué te refieres exactamente con funcionales. Si me puedes dar más detalles, porque pues digamos que la palabra funcional remotamente recuerdo pues algo que recibe como argumento funciones realmente. Por ejemplo, como cuando una integral, ¿no? Podría uno llamarla, si uno varía no los límites, sino las funciones a las que le está haciendo la integral, uno podría llamar lo que es una funcional. Digamos que integro entre 0 y 1, pero voy cambiando la función. Pero pues no sé exactamente en este contexto, pues digamos que si fuera así, si estoy en lo correcto, si lo estoy escribiendo más o menos de forma cercana, sí, porque pues aquí yo puedo cambiar la función, pero pues, realmente yo creo que tú quieres decir otra cosa. Entonces, si me das más detalles anónimos, en la siguiente haz otra pregunta, de pronto te puedo responder. Pepe, Señor. y si digamos uno pone vectores en ambos límites, le sale una matriz o como No, él se va arregla eso. recorriéndolos uno por uno, ven. Voy a ponerlo acá en la versión que yo sí puedo modificar. Entonces digamos que aquí la corrí. Y tú lo que dices, digamos, si yo le pongo aquí 0 y aquí 1, ¿sí? Por ejemplo. Sí, Entonces, esto lo va a interpretar como la integral de 0 a 1 y luego tiene que ser la integral de 1 a 2. Ahí está. La integral de 0 a 1 es esta y la integral de 1 a 2 es esta. Hagamos aquí una verificación. ¿Qué pasa acá? ¿Qué me va a salir? 0 la segunda por la integral de 2 a 2, ¿cierto? Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué pasará si yo hago esto? Calcula la tercera con unitos. Yo esperaría que me bote en error. Vamos a ver. Sí, me bote en error porque tiene que haber una manera, en el fondo, en la que él pueda convertir a lo mismo, a la misma dimensión, lo que tengo acá en el A y lo que tengo acá en el B. Cuando yo pongo solamente un número, él hace algo que se llama un broadcast. Entonces él dice, listo, este man es un vector de tamaño 2, este man no es un vector, entonces voy a convertir esto en un vector
repitiendo el 0 tantas veces como tamaño tengo acá. Entonces él lo puede convertir, pero cuando yo pongo aquí un arreglo, tamaño 3, no hay una forma general aceptada, estándar, de convertir o esto en un tamaño 3, le sumo un 0, le sumo un 1, ¿por qué? ¿Por qué 0? ¿Por qué en 1? ¿Por qué debería extenderlo? O acá, ¿cuál elemento le quito? ¿Le quito el último, le quito el primero, le quito el de la mitad? Entonces eso generaría ambivalencia. Entonces realmente no hay un casting, los dos son vectores pero de tamaño diferente y deben coincidir. ¿Listo? Ok, no hay una forma en que calcule 0,1, 0,2, 2,1, 2,2. O sea, que yo le mande esto y me haga esa vaina 0. Digamos que la forma ahorita implícita que está acá es la que te estoy explicando. ¿Será que hay una manera en que hace 0,1, 0,2, 2,1 y 2,2? De forma automática no, pero pues tú sí lo puedes hacer. Pues obviamente yo será muy tonto lo que voy a decir, pero sí. Pero pues sería una repetición, pero pues tú esta operación la puedes hacer con arreglos de NumPy. Aquí tú puedes meter funciones de NumPy que te generen un arreglo que haga las cosas como tú quieres, ¿sí? Entonces, sí se puede hacer, pero no de la manera en la que lo estamos escribiendo. Te tocaría a ti generar esos arreglos que cumplan eso, ese producto como cartesiano que quieres hacer. ¿Listo? Sería como con arcs. ¿Con qué? Con arcs. Dándoles. ¿Con argumentos, dices? ¿Con args de argumentos de la función f? Si es que Pues de se pronto, puede. pues no sé, porque es que mira que la función f solo se utiliza como para llamar a los puntos de tu discretización allá. Yo creo que realmente podrías hacer otra función trapezoide que hiciera eso explícitamente más bien, porque ya como que se sale, o sea, la gente, yo creo que si tú pones esto así, lo que se espera es que por la, digamos, sintaxis de NumPy vayas de 0 a 1 y de 2 a 2. Será muy sorpresivo que me hiciera el producto cruz. Entonces será preferible escribirle trapezoide cross o algo así, o Cartesian más bien, lo dije mal, para ser explícitos en que eso va a ser algo muy especial y pues realmente no le toqué imprimirlo. Yo no te podría decir que no se puede hacer directamente, estoy seguro, o sea, tú puedes generar los arreglos acá, pero NumPy no te va a hacer ese producto cruz, no hay forma de cambiarle como ese comportamiento. Tú eres el que le tienes que mandar los límites que tú quieres que él haga y él lo va a recorrer como arreglos. Porque NumPy en el fondo lo que está aplicando es su definición, digamos, su uso fundamental, que es utilizar cálculo vectorizado. El cálculo vectorizado es voy componente a componente. Esta componente con esta componente. Esta componente con esta componente. ¿Sí? Eso es lo que está realmente haciendo NumPy. Entonces él no te va a hacer de forma automática el producto cartesiano. Vale. Listo. Gracias por sus preguntas. Vectorize es una magia chévere, sí. Entonces aquí, digamos, hay un ejercicio que es que ustedes hagan esta integral. Esta integral no se puede hacer de forma cerrada para cualquier x. Se puede hacer cuando x tiende a infinito y con el truquito, los polares y toda esa vaina. Pero no se puede hacer para cualquier x. Esta es la función error. Entonces la idea es como implementar esto mismo. Pero pues vamos a pasarlo. Pero la idea es implementar esto mismo para calcular esa integral como una función de x. X va a estar entre 0 y 10. Y de hecho, pues esto yo diría como para la próxima. Debería poner algo aquí que anuncie que esto es un ejercicio, ¿no? Listo. Y la idea entonces es calcular esta integral utilizando precisamente trapecio, pero ahora va a ir cambiando el x, o sea que ahora ustedes van a ir cambiando el b. El a es fijo, el a vale 0, pero vamos a ir cambiando el b. Entonces ahora nuestra función trapezoide pues tenemos que llamarla varias veces. Entonces hay que hacer ese cálculo, esa integral, no sé qué, aquí está el ejercicio. Sale que, miren ahí, lo puse mal. La idea es como poderlo graficar también. Y hay varios trucos en los que ustedes pues, pueden utilizar. Lo que estamos utilizando aquí nosotros es colocarle aquí la función. Pero ¿qué puede ir acá?
Aquí puede ir cualquier cosa, cualquier tipo de función. Entonces ustedes pueden incluso aquí colocar funciones lambda. Levante la mano, ¿quién no sabe qué es una función lambda en Python? Bueno, hay varias personas que no saben qué es una función lambda en Python. Listo, bajen la mano, por favor. Gracias, hartos. ¿Quién nunca utilizó funciones lambda en C++, si aprendieron a programar en C++? Tania. Listo. Bien. Entonces, básicamente, una función lambda es una función en línea, una función que yo no quiero declarar por fuera, que yo no quiero utilizar después, sino que la quiero utilizar en ese contexto. Entonces, en vez de escribir aquí, por ejemplo, trapezoide f no sé qué, no sé qué, no sé qué, pues una función lambda lo que me permite a mí es declarar ahí una función en línea. Entonces, pero déjenme les demuestro qué quiere decir eso. Por ejemplo, acá yo tengo dos opciones para declarar una función, digamos que haga x al cuadrado más 1. Una opción es decir esto de myFunction, recibe un x. Yo le puedo hacer type hints, yo le puedo decir que este x debería ser un np.double o algo así. No sé si han visto esto. Y que esto debería retornar un np.double. Esta vaina se llaman type hints y es algo que está empezando a entrar mucho en Python ahora porque sí, muy chévere que el man deduzca los tipos de datos, pero resulta que esas conversiones implícitas para cálculo numérico no son muy útiles, entonces esto está apareciendo mucho ahora en toda esta parte de cálculo computacional. Entonces digamos que yo la defino así y le pongo return x por x, sí, x por x más 1 y se acabó. O la otra, digamos que aquí yo lo que quiero hacer es esto, es decir, y igual a function de 3.5 o 3.6. Listo. Eso es normal. Llame una función, llévale esto, después imprimo y. Y pues ahí me sale 13.96. Hasta ahí no hay ningún problema, creo que todos entendemos qué dice eso. Pero digamos que yo no voy a utilizar la función myFunction en muchos otros contextos, sino solo fue aquí. Y ya. Y no la voy a utilizar más. Entonces yo quiero como que sea una función temporal, una función en línea que no se utilice en otros sitios. Y eso se hace utilizando funciones lambda. Entonces lo que voy a hacer es z igual. Y lo que puedo hacer es declarar a esto como una función lambda. Entonces, lambda, pero es que a mí se me olvidó un poco la sintaxis. Ya ahorita voy a mirar. Pero es casi lo mismo, mire. Toda esta parte que dice def myFunction es lambda. Le pongo el x porque recibe un argumento. Si recibiera más, le pongo aquí el x, el y y demás. ¿Y qué le pongo acá? Return x por x más 1. Es la misma vaina. Pero en este momento z es una función lambda. Y entonces ahora yo puedo escribir print y vamos a decirle z, bueno, para que quede igualito, w igual a z de 3.6. Y aquí pongo que me imprima w. Ah, le embarré en la sintaxis probablemente. ¿Será que no tiene? Profe, creo que sin esto. Eso, sin el return, muchas gracias. Y ya. Entonces mire que uno dice, pero pues es la misma vaina, ¿para qué se inventan eso? Porque resulta que a veces es más cómodo uno poner la función lambda localmente que ponerla por fuera. Pero además tiene otras ventajas. Para los que vieron conmigo C++ recientemente, por ejemplo, digamos que ustedes tienen que esta vaina depende de un parámetro. Entonces digamos a igual a 9.8. Y acá entonces le vamos a sumar es 9.8. ¿Sí? Entonces le vamos a decir que sume a. Pero entonces este a tiene que estar declarado localmente o tendríamos que ponerle el a aquí metido. ¿Sí? Para que bueno, como un argumento. Para que él sepa qué es esto, entonces aquí tendremos que llamarlo con a. Pero puede ser que donde yo voy a utilizar esta función, a myFunction, exija que myFunction solamente reciba un argumento. Yo aquí le estoy llamando 2. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para convertir una función de 2 argumentos en una función de un solo argumento? Pues utilizo la función lambda. Entonces, miren esta magia. Yo aquí puedo decirle, mire, voy a crear una nueva función z, que es mi función lambda, y aquí le voy a poner esta a. Y esta A él la reconoce porque está dentro del alcance, dentro de este mismo alcance, de esta misma visibilidad. Entonces cuando yo llame a w igual a z de 3.6, miren que z es una función de una sola dimensión, una sola variable, y me da exactamente lo mismo. O sea que aquí
Estoy haciendo que se comporte como una función de una sola variable, cuando en realidad es una función de dos variables. Simplemente es un wrapper. De hecho, pongámoslo así para que lo vean aún más claro. Este man llama myFunction con X, este mismo X, y con este A. Pero para mí se comporta como una función unidimensional, solamente tiene un argumento. ¿Qué fue lo que puse aquí, madre? No, eso está por aquí arriba. MyFunction. Ay, vengan, ayúdenme que me faltaba una N. Ahí está, MyFunction. Y hay muchos más trucos. O sea, las funciones lambda entonces son funciones, simplemente son funciones donde ustedes escriben lambda. Le ponen los argumentos y todo lo que hace la función. Si la función hace más cosas, pues entonces ustedes extienden la función lambda, la definición de la función lambda, pues para que haga muchas más cosas. Eso no pasa nada. Pueden ser tan complejas como quieran. Pero en general las funciones lambda son como funciones que uno declara en línea. Y eso explica esta sintaxis tan rara que yo puse por acá. Miren, si ven que yo puse, oiga, hágame la función trapezoide, pero en una función lambda. Y entonces él dice, ah, esta función f que me mandaron, pues es una función lambda, y todo esto lo va a convertir en una función que recibe un x, y realmente es 2 por e a la menos x al cuadrado sobre la raíz cuadrada de pi. Y estoy haciendo la integral entre 0 y 5. Esa es como la idea de las funciones lambda. Yo a veces no quiero definir todo esto como una función por fuera, sino que lo defino aquí localmente, y ya, no lo vuelvo a utilizar, y ya me funcionó. Lo puedo hacer de muchas maneras, pero es uno de los tantos contextos donde aparecen las funciones lambda. Un concepto muy importante. ¿Saben qué herramienta tiene ahora funciones lambda que antes, pues que uno no se imaginaba? Excel. Excel ahora tiene funciones lambda. ¿Ustedes se imaginan el poder de una secretaria que aprende a utilizar funciones lambda? Y que aprende a automatizar y hacer análisis apropiados ahí en Excel. No solamente hacer como la tablita ya, es brutal. Hay gente muy, muy poderosa en Excel. En Excel se pueden hacer muchas cosas. Una vez dicen, no, que no utilice Excel, que no sé qué, pero Excel es potente en su dominio, es muy, muy potente. Judol, tú tienes la mano levantada. ¿Se te quedó levantada o tienes una pregunta? Listo. Ah, no, no hay problema. Entonces, como les decía, lo vamos a pasar directamente. Lo que estoy haciendo aquí, pues en este caso es definir la función. Está raro. Defino la función que quiero integrar. Entonces la función que vamos a integrar es, si está bien definido, miren que no la puse bien. Le puse 2 por e al menos cuadrado sobre raíz de pi, que es diferente a la que tengo aquí anotada, ¿cierto? Y entonces voy a definir una función llamada compute integral, a la que le mando el algoritmo que quiero utilizar. Por ejemplo, el del trapezoide, que ya lo tengo definido aquí antes, trapezoide. Le mando el xmin, le mando el xmax, le mando el delta x, le mando cuántos bins para la integral. Y le mando también el nombre del algoritmo, porque es que esa es una función que voy a utilizar más adelante. Ya les voy a copiar. Entonces, ¿qué hace esta función? Lo que hace es, bueno, vamos a pintar en línea, que nos aparezca aquí la figura. Vamos a crear nuestra figurita, solamente es una. Vamos a hacer, yo lo que voy a hacer es una comparación acá de utilizar 10 bins, 100 bins y 1000 bins. Entonces, para cada uno de esos bins, voy a generar un X. Esto está rarísimo, yo creo que esto está mal. Porque si yo voy cambiando los bins, el delta X debería ir cambiando, ¿sí o no? ¿O no? Sí, yo creo que podemos quitar el argumento de los bits y dejar solo el delta x o al revés. O al revés, ¿cierto? Dejémoslo así como estaba, entonces pongámoslo así, sería delta X igual. Ah, no, pero es que el delta X me lo están mandando, es que sí, es que no tiene sentido. Lo que tú dices es eso, ¿no? Como a mí me está mandando el delta X, yo tendría que adaptar el NBINS o al revés, pero no puedo como tener los dos definidos. Bueno, vamos a mirar esta vaina que bota y lo arreglamos entre todos. Después lo que está haciendo, bueno, X está en este pedazo, después estamos haciendo Y,
que es calcular el algoritmo, digamos, el trapezoide en esta función desde 0 hasta este valor de x con estos n-beans. Creo que ya entendí cuál es la diferencia. Después estamos calculando el error relativo, la diferencia relativa, y luego estamos pintando. Ya. A ver. Lo que está sucediendo es lo siguiente. Nosotros lo que queremos hacer acá es más general que lo que teníamos antes. Lo que tenemos es nuestro eje coordenado, tenemos digamos el número 0 acá y queremos calcular cuánto vale la función a medida que yo voy variando el x. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo primero tengo que hacer la integral desde 0 hasta este x. Digamos que esto es, pongámosle valores. Este man es 0, este es 0.1, este es 0.2 y así sucesivamente. Entonces yo primero tengo que hacer la integral desde 0 hasta 0.1. Y ahí, esa integral desde 0 a 0.1 va a utilizar este número de beans. Yo no estoy utilizando el beans integral, realmente esa es como la confusión. Entonces yo voy a utilizar este número de beans. Digamos que a mí me dicen, mira, utilice trapecio con 50 beans. Entonces yo voy a hacer la integral entre 0 y 0.1 con 50 beans. No, mentiras. Esto no es lo que estoy haciendo acá. No, espérense porque yo estoy casi seguro que aquí hay un error. Voy a correrlo y voy a correrlo a ver qué sale. Si esto no... Ah, PLT is not defined. Cuando me sale este error, ¿cómo lo corrijo? Me está diciendo que PLT no está definido. ¿Qué me faltó? Importar la función. Importar. Matplotlib, ¿cierto? Entonces me faltó correr esta primera celda, que la teníamos al principio. A veces esas son las celdas como de preparación de nuestros notebooks. No se les olvide correr esa celda para que eso funcione. Y entonces vamos a correr esto a ver si ahora sí hace algo. Pues sí pintó. Entonces, ¿qué me está pintando esto? Yo quiero hacer las integrales. A ver, miremos los argumentos. Otra vez. Voy a utilizar trapezoide. El xmin es donde yo voy a empezar aquí en el eje x, porque yo voy a hacer la gráfica desde x igual a 0.1 hasta x igual a 10. Recuerden que esta es esta función, o sea, es que yo voy a ir variando el x, el límite superior va a ir variando. ¿Sí? Es esta función la que yo estoy haciendo, entonces tengo que hacer muchas integrales. Entonces voy a ir desde 0.1 hasta 10 en pasos de 0.1. Entonces x vale 0.1, entonces hago la integral desde 0 hasta 0.1. Luego x vale 0.2, entonces hago la integral desde 0 hasta 0.2. Luego vale 0.3 desde 0 hasta 0.3. Y así sucesivamente voy cambiando. Y cada una de esas integrales están haciendo con trapecio. Aquí me dice que el n-beans integral es 500. Yo creo que la confusión realmente está acá, es en esto, en que yo debería escribir n-beans integral. No, es que lo estoy ignorando, ¿no? Sí, básicamente esto no lo estoy utilizando. Olvidémonos de este argumento. Eso es lo que está pasando. Olvidémonos de ese argumento. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? De nuevo, tengo un x. El x va entre el x mínimo que me dijeron y el x máximo. Y con esta partición. Entonces, x es un arreglo. Pues vamos a empezar que ya lo entendí. Ya me entendí a mí mismo. ¿Qué fue lo que hice? Queremos hacer una gráfica de cómo es el error relativo entre la integral que yo calculo con trapecio y la integral que yo espero. La integral que yo calculo con trapecio es una función de x, entonces yo voy variando el límite superior. Pero para cada uno de esos x voy a hacer la integral con trapecio para un numerado de beans. Entonces lo que quiero es comparar si yo utilizo solamente 10 beans entre cada intervalo o 100 beans entre cada intervalo o 1000 beans entre cada intervalo, pues cómo van cambiando esos errores relativos. Para cada uno de esos beans lo que yo hago es generar mi x, que realmente es constante. Yo le pido a este man que me haga el cálculo de la integral. Entonces miren que este argumento es la función que quiero integrar, 0, es este,
y X es un arreglo, entonces estamos utilizando su vectorizado. Y le estoy mandando este número de bins. Entonces va a hacerme la integral entre 0 y 0.1 con este número de bins. Entre 0 y 0.2 con este número de bins. Entre 0 y 0.3 con este número de bins. Y luego voy a calcular la diferencia relativa y luego la voy a pintar. Para que ustedes vean más claramente acá, le voy a quitar esto, le voy a bajar solamente en 10. Entonces básicamente estoy utilizando 10 bins. Y entonces aquí me va a salir la diferencia relativa por cada uno de los X, desde 0.1 hasta 10 acá. ¿Sí es 10? Sí, hasta 10 en pasos de 0.1. Y yo creo que quedaría aún mejor si lo pintara como con líneas y puntos. Ahí están. Entre 0.1 hasta 10 voy calculando la diferencia relativa. Entonces miren que esto para qué es, para que ustedes vean que el error no solamente depende del n que yo utilice, sino depende también del x. Miren que el error es diferente cuando estoy en 0.1 a cuando estoy, por ejemplo, acá en 1 o cuando estoy por aquí en, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 5 punto algo. Ahí pasa algo especial, ¿no? Y miren que el error baja un montón y luego vuelve a subir. Entonces los errores que nosotros calculamos numéricamente ya en el computador no dependen solamente del h, como decimos, sino también depende del x. Si lo recuerdan, eso es porque los coeficientes que multiplican esas potencias de h o de la partición, pues dependen del x específico donde se trabaja. Entonces miren que para unos valores nos da un error muy grande y para otros nos da un error más pequeño. Entonces yo si quiero mejorar, pues yo utilizo más bins. Entonces vamos a comparar utilizar 10 bins o utilizar 100 bins. Ahora me salen dos curvas. Entonces observen que cuando tengo 100 bins, efectivamente el error bajó mucho más, punto a punto. Se comporta más o menos de la misma manera, pero se mantiene después como acotado ya en la precisión de la máquina, más o menos, por acá. Y si le pongo 1000 bins, pues me da aún mejor. Comportamiento similar, pero pues el error va bajando. Entonces pues ahí uno va viendo que entre más bins le va poniendo uno, el error relativo es menor, el comportamiento de todas maneras depende del X, y pues llega un momento en el que queda como dominado el error con la precisión de la máquina. Como esta función hace tantas cosas realmente, es por eso que se vuelve confuso, ¿sí? Y no estamos utilizando este dnbins integral que estamos mandando, este no lo estamos utilizando. Entonces por eso ese argumento, pues no, pues porque yo al final realmente lo que estoy variando acá es el número de intervalos. Les voy a copiar esta celda para que ustedes la tengan allá. Listo. Profe, Sí. ¿con qué función la estás comparando esa No. especial punto de... Con la función error, por eso fue que al final le terminé metiendo este 2 y le terminé dividiendo entre raíz cuadrada de pi, porque esa es la función error. Entonces mira que acá está, scipyspecial.err. Busquémosla, Profe, el código no se copia entero. ¿no? Ah, ay, entonces espérense. Sí, es que es mucho. Les voy a copiar la función primero y les voy a copiar ahora la otra. Yo creo que esa sí alcanza a caber. Fue por los comentarios. Sí, ahí cupo. Ahí están las dos. Entonces si quieren, por favor, córranlo ustedes. Y pues obviamente tiene que hacer otra celda para llamarlo, ¿no? Es esta. Córranlo ustedes mientras yo aquí hago un par de correcciones. Aquí sería 2. Acá más bien como un prefactor. Frac de 2. SQRT. Y esa vaina. Queremos hacer eso. Queremos... A mí se me hace raro esta vaina que salga así. Para ustedes. Code here. Entonces...
Yo la verdad creo que deberíamos quitar este 500 para que no sea confuso para la próxima vez. No, pero no, es porque yo la cambié. Y aquí pondríamos... Esta es la forma en la que yo utilizando NVGrader, que eso es un... ¿Cómo se diría? Una librería, no sé, en Python, permite uno generarle a ustedes, digamos, genera uno dos versiones. Uno hace pues toda la preparación del trabajo bien, pero todo lo que salga aquí con Begin Solution en Solution es lo que se les convierte a ustedes aquí en esto de Your code here, raise not implemented error, donde ustedes tienen que poner las cosas. Y uno puede crear test y un montón de vainas también. Para los que de pronto tienen que enseñar, esto es muy útil. Es un poco pelietas a veces hacerlo funcionar, es, no sé, hay un pequeño error en la versión del notebook, entonces eso se jode todo, pero ya uno le coge el tiro, ya se vuelve más fácil. ¿Dudas, preguntas acá? ¿Alguien no le corrió? ¿Alguien tuvo algún problema? Para graficar algo en escala log puede utilizar np.geomspace. Ajá, muchas gracias. Buena recomendación, lo he utilizado mucho porque es una partición que no es uniforme en escala log, sino que es uniforme no es uniforme en escala lineal, sino uniforme en escala logarítmica. Muy bien. ¿Por qué el ciclo for? Una pregunta, ¿por qué el ciclo for no es suficiente con realizar la lista de los límites superiores ya que está vectorizada? Tendríamos que hacer una lista, pero de los... Es que digamos que el objetivo acá no es vectorizar el límite superior, que eso es algo que se necesita, entonces eso es lo que estamos jugando acá, eso es cierto, sino que tenemos que... lo que yo estoy haciendo en este for es para variar los bins y ver cómo cambia el error relativo. Ahora, uno podría decir, ¿y por qué no le mando un vector a los n bins? Digamos que, ¿cómo podría interpretar Python lo siguiente? Si yo le mando aquí el 0, listo, y aquí le mando un vector de 100 elementos, porque quiero 100 límites superiores. Pero quiero aquí mandarle estos tres elementos. Entonces él no va a entender, o sea, porque, de nuevo, él lo que trata de hacer es que crea arreglos del mismo tamaño. Entonces él no va a entender realmente que yo lo que quiero es que me haga de 0 a 0.1 con 10 elementos, de 0 a 0.1 con 100 elementos, de 0 a 0.1 con 1000 elementos. No lo va a entender porque es que no está diseñado de esa manera, trata de generar arreglos del mismo tamaño. Entonces por esa razón no nos va a funcionar la vectorización y por eso tenemos que hacer el for. Bien, gracias por la pregunta. En la parte en que definimos el y, ¿qué significa alg? Alg es el algoritmo con el que yo estoy, eso es un argumento, mira, y cuando yo llamo a la función, le mandé la función trapezoide. Alg es como el algoritmo que estoy utilizando. Esto es para poder después utilizar esta misma función igualita, pero con Simpson. Yo defino una función que haga la integral de Simpson, y entonces puedo utilizar exactamente esta misma función compute integral plot, y aquí simplemente le pongo Simpson y él hace exactamente lo mismo, pero con Simpson, para comparar las dos figuras. Es por eso. El número de bins en qué influye exactamente en la precisión. Digamos que veámoslo aquí anteriormente. Si tú, por ejemplo, tienes 10 bins acá, o tienes 1000 bins, te va a dar mucho mejor con 1000 bins. Se acerca mucho más al 1/3 que esperamos. Entre más bins, ese es el error matemático, entre más bins mejor. Obviamente la gente se emociona. La embarré porque ahora se me está demorando a mí un montón en calcular todos esos bins. Espérese, lo pauso para el kernel. A ver. Interrupt. Creo que maté mi notebook. Mire, se me estaba acabando todo. La memoria RAM y todo se me estaba muriendo. Ya lo terminó, sí. Entonces no voy a usar tanto. No, este man todavía está corriendo. No me quiere hacer caso. Yo sé que está corriendo porque tiene el asterisco aquí.
Sí, reinícielo. Lo tuvo que matar el sistema operativo. Algo le pasó. Entonces me toca volver a correr estas celditas. Tan. Ya, listo. Pueden probar también allá en Colab a ver si lo pueden matar o no. Ahí está. Le pongo otro, ahí está. Le pongo otro. Ahí está, cada vez está dando mejor, se va acercando al 1/3, le pongo otro. Vamos a ver. Ahí está. Miren que ya no lo está mejorando. O sea, ya estamos llegando al punto de la presión de la máquina y probablemente aquí empieza a subir después el error. Voy a ver si no la embarro con esto. Vamos a darle 30 segundos como máximo. Mientras tanto, vamos a ver si me funciona el computador. Entonces es para la precisión, listo, Anonymous, es para eso. Estoy compilando con Spider. ¿Estás listo? Estás usando Spider y los últimos puntos se derriten con 100 y con 1000 beans. Se derriten. ¿Cómo así, Jonathan? ¿Cómo así que se derriten? En, en la gráfica, o sea, los puntos llegando como a 10 a la 1, Ajá. los puntos de gráfica como en la base izquierda, parece que se van como, no sé cómo escribirlo. Se desaparecen, ¿sí? Pues, sí, desaparece y se va todo hacia abajo. O sea, la figura Ah, verde y naranja, los últimos puntos a la derecha, sí, se van hacia abajo. Se sí. va hacia donde van. Hmm. Debe ser que te da cero. La diferencia es que como estamos en la escala logarítmica, pues tienden a irse a menos infinito. O sea, no se pueden pintar. Listo. Debe ser eso. Muchas gracias. En esos casos, a veces si uno quisiera ver esos valores, uno puede hacer una máscara diciéndole cuándo los valores son menores a 10 a la menos 20 o algo así. Y a esos valores cambiarles a 10 a la menos 20 o algo así para que queden infinitos y uno pueda como verlos. Y estar seguro de que no le dio nan, porque esa es la otra cosa, ¿no? Que puede no tener nan. Pero en la gráfica que usted mostró sí se veían esos puntos igual. Los de infinitos no se ven que baja la línea pero no los pega, ¿sí o no? Ujú, exacto. No, voy a parar el kernel otra vez porque este man está aquí. No había escuchado los ventiladores de mi computador como en 3 semanas y ahorita ya los estoy escuchando. Python 3.10 está utilizando, uy, no, pero es que esto es una locura, 75 GB de memoria RAM, porque está creando esos arreglos gigantescos para hacer las cosas. Imagínense, 75 GB de memoria RAM está utilizando en este momento este proceso. Normalmente cualquier computador se moriría. Aquí yo tengo en este creo que 32 GB de RAM y el disco duro, como es un sistema integrado, pues eso tiene una desventaja y es que no se puede fácilmente, no se puede actualizar. Pero tiene una ventaja y es que es mucho más rápido que tener, digamos, que pasar por un bus y demás. Entonces, por eso puede seguir funcionando mi computador, no se me ha trabado, porque ya se me acabó la memoria RAM hace rato y está utilizando el disco duro. Normalmente cuando ustedes sientan que el computador se les empieza a poner lento y no sé qué, es que están utilizando toda la RAM y ahora los programas están emulando la RAM en el disco duro y eso es 1000 veces más lento. Entonces uno empieza a sentir que todo es lento y entonces uno le da clic, 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 clic y pues ahí nunca les va a salir lo que siempre digo, ¿no? Nunca les va a salir un letrero que has presionado el clic 300 veces y has desbloqueado tu computador. Cada instrucción, cada clic, cada tecla, cada puñetazo sobre el teclado que implica varias teclas, es una instrucción nueva que está en la cola de instrucciones que se tiene que procesar y que va a seguir lento. Entonces no hagan eso, como el muchacho alemán ese que inscribe materias. Sí, eso está terrible. Y no quiere, no quiere, no quiere parar. Bueno. Sí, Jul, es que esta clase no puedes perderte de dejar de mirar. Que yo puse a que ejecutara demasiados intervalos, entonces estos intervalos implican que se tienen que crear unos arreglos muy grandes y estaba viendo por qué no terminaba y estaba viendo que entonces este proceso está consumiendo 75 GB de RAM, o bueno, 75 GB de memoria. Y estoy tratando de matarlo, pero es que la instrucción de matar también se pone lenta.
porque está todo bloqueado y todo sigue por una línea de proceso. Creo que con el restart ya lo logré. Pues no voy a volver a abusar de esto, pero es para que vean que hay límites también de hardware que impiden que nosotros nos pongamos a jugar tanto con esas cosas. Bueno, dejémoslo así. Este sí corría, ¿no? Sí, ahí está. Pero si le dejo esto para los estudiantes, de pronto les bloqueo todo, entonces mejor lo dejamos así. Ok. La regla de Simpson nos comparte el código del plot de los errores. Sí, este fue el que les pasé. Este es el código del plot. Se lo vuelvo a compartir por si acaso. Listo. Ahí humildemente. Me imagino que se refiere al computador. Yo tenía un MacBook Pro que le actualicé el disco duro a un SSD y que tenía 8 GB de memoria RAM y lo tenían desde el 2013, ese computador. Y lo usé hasta el año pasado, porque es que ya cuando ese computador funcionaba bien, sino que ya cuando uno está haciendo streaming y está grabando y está ejecutando simulaciones y está haciendo muchas cosas, pues se notaban los 8 GB limitados. Ese lo tiene ahorita mi esposa y ella lo está utilizando normal para su trabajo. Y yo entonces yo estaba esperando a que saliera una mejor opción y ya cuando salieron los M1s, que son muy eficientes en power consumption, sí, en consumo de poder, entonces me compré uno, pero pues fue que alguien me lo trajera a Estados Unidos porque aquí con los impuestos sale excesivamente costoso. Afortunadamente lo compré, afortunadamente entre comillas, cuando el dólar estaba como en 3.500 y 3 meses después el dólar ya estaba en 5.000, entonces hubiera sido casi que imposible. Y es un M1 Max de 32 GB. Entonces la cosa funciona bastante, bastante bien. Es compatible en algunas cosas, en la mayoría de cosas con Linux. Y después de instalar Linux. Me preocupa que todo viene, digamos, integrado en un sistema único, entonces no se puede actualizar realmente, por eso lo compré con las mayores prestaciones que podía. Es una herramienta, digamos, de trabajo. Calculé que el otro computador me duró básicamente casi 10 años, entonces el costo se me va a amortizar en 10 años, más o menos, y me va a salir mucho más barato que haber comprado un computador que se me hubiera dañado 2 años después, aunque hubiera sido más barato en ese momento. Entonces, pues hubo una época muy maluca de comprar Mac. Yo nunca compré, digamos, con esos teclados keyboard Butterfly se llamaban, muy malos, se dañaban con una motica de polvo y demás. Y ahorita rebotaron y están haciendo unas máquinas muy, muy buenas, pero lastimosamente está muy costoso y todo eso se va pues por los celulares, ¿no? Si un celular vale 3 millones de pesos, pues un computador vale el doble de eso. Y es ridículo porque de todas maneras, la verdad es que también se han subido los precios arbitrariamente en los celulares y esas vainas. Y pues bueno, vamos a ver cuánto dura. Espero que me dure por lo menos unos 5 o 6 años y ahí se amortizaría bastante el costo. Eh, no, Windows nunca me ha ido bien con Windows. No es amigable para programar y para lo que tengo que hacer y automatizar, no me ha funcionado bien, no me va bien las máquinas que traen Windows. O sea, si yo comprara ahorita un laptop diferente, yo compraría uno que tuviera Ryzen. No vayan a comprar Intel, uno que tenga un AMD Ryzen 7 o 9 para arriba. El consumo de poder es muy importante. Mi hermana, por ejemplo, se compró hace poco un computador que todo el tiempo está sonando los ventiladores, que era como el Mac anterior que tiene Intel. Y uno no se da cuenta pues que eso no debería ser así. Y yo a veces cojo ese computador, llevo 6 horas trabajando en el computador y todavía tengo 40% de batería. Y eso es muy brutal. Lo que pasa es que uno como no lo ha vivido no sabe que eso le sirva. Pero es muy impresionante. A veces me lo puedo llevar y no llevo cargador ni nada porque sé que me va a durar la batería todo el día. Y siempre está frío. Y entonces es muy cómodo de utilizar en cualquier momento y demás. Pero mi computador Intel de antes, esa vaina parecía que fuera a despegar. De hecho, ahí tengo este computador encima de la base refrigerante. Y entonces eso era ventilador con ventilador por todo lado. Pues porque Intel se enfocó era en tramar ¿qué? Con performance, pero nunca en desempeño. Y,
Y además ellos abusaron mucho de los 20 años casi que tuvieron de monopolio para no avanzar realmente la tecnología apropiadamente y vender cosas muy costosas que eran con cambios marginales cada año, modelo TikTok que ellos tenían. Entonces yo por eso digamos con Intel no. Y por eso digamos en la sala los últimos computadores que se compraron, computadores Ryzen, porque es que uno no puede quejarse, pero seguir pagando, uno tiene que castigar con la billetera. Aunque yo soy pues un infinitesimal comparado con lo que compran a Intel, pero no importa, es algo, digamos, relativamente consistente. Se le compra un buen equipo a los estudiantes, pero además uno hace que el vendedor, por ejemplo, que nos vende, diga, oiga, este man está que piden Ryzen, entonces sí, vamos a tratar de tener unas máquinas Ryzen, porque todo el mundo ofrece Intel y todas esas vainas en este momento. Hasta este momento Intel está generando procesadores que tengan también eficiencia, no solamente potencia, y concentrándose en el power consumption. Que eso incluso si ustedes les interesa, digamos, eh, el futuro ambiental, eso también tiene impacto en el gasto ambiental, el consumir menos en cuanto a potencia. Lo que no me gusta de los Mac es precisamente que no se pueden reparar fácilmente. Pero yo personalmente no he tenido que repararlos tanto como si he tenido que ayudarle a un montón de gente con equipos tipo Hewlett Packard y demás. Pero pues no estoy diciendo que sean malos Hewlett Packard ni nada de eso, ¿sí? Sino que depende. A mí me gustaría en ese momento, yo me compraría sin pensarlo, y, bueno, si tuviera el dinero y la necesidad, porque no solo es por dinero, tener las dos cosas, un framework si tuvieran Ryzen. Un framework es un computador que tienen en Estados Unidos que es completamente reparable, pero es que se le puede cambiar hasta la pantalla, el teclado, todo, ¿sí? Pero solo tienen Intel, entonces no, hasta que lo tenga. Bueno, qué pena por salirme un poco del tema. Entonces volvamos a Simpson, a nuestras integrales. Pues Simpson lo que hace es que ya no hacemos una interpolación lineal, sino que hacemos una interpolación cuadrática. Y como hacemos una interpolación cuadrática, necesitamos tres constantes, ¿cierto? La constante de la x a la 0, x a la 1 y x a la 2. Entonces ahora necesitamos tres puntos, no solamente dos puntos, sino tres puntos. Hacemos nuestra interpolación de nuestra función, o sea, básicamente estamos pidiéndole a nuestro polinomio que pase por esos tres puntos, pero obviamente en el resto del dominio no va a coincidir necesariamente, a menos que sea un polinomio de orden 2 o menor. Y resulta que de todas maneras, solamente por hacer esto, un polinomio un poquito de orden más alto, nuestro error disminuye mucho más rápido. El error de Simpson es de orden h a la 4. Es impresionante. Entonces miren ustedes con aumentar un poquito los puntos, cómo el error va disminuyendo. En esta animación, créditos a Wikipedia. Si usted le dan doble clic ahí les aparece donde sale, de Wikimedia y demás. Todo esto. Y cuando uno hace pues la interpolación, ya sea la integral, entonces le sale que la integral entre los dos puntos a y b pues es delta x sobre 3 por fx0, f al inicio, f al final, y tenemos que hacer dos sumatorias, una sumatoria en los números, digamos en los intervalos impares, una sumatoria en los intervalos pares, y ahí uno tiene un mejor cálculo que va como el orden de n al cubo, a la menos 3 o h a la 3. Básicamente, ¿por qué a la 3? ¿Por qué no h a la 4, sino h a la 3? ¿Alguien recuerda cuál es la idea ahí? ¿Qué error será este, local o global? Global. Global. Muy bien. Estamos teniendo en cuenta que localmente tengo h a la 4, h a la 4, h a la 4, h a la 4, y eso lo hago n veces, entonces al final el error total es de orden h al cubo. Entonces también aquí la idea es como implementar Simpson, como se nos ha pasado un poquito el tiempo, entonces no les voy a poner el ejercicio para que se pongan a hacerlo. Sí, solo nos falta ese. Entonces miren, vamos a implementar Simpson. Entonces he creado una función Simpson. Y la función Simpson lo que hace primero que todo es los puntos que voy a calcular, digamos, cuántos puntos necesito. Entonces esto es una cosa que es un detallito muy bobo. Pero si ustedes, por ejemplo, les dicen yo quiero n intervalos, porque miren que este n aquí significa intervalos. Si yo quiero dos intervalos, dos rectángulos, ¿cuántos puntos necesito para hacer dos intervalos? 3. Izquierda, centro y derecha. Con esto tengo mis dos intervalos. Si tengo tres intervalos, necesito 4 puntos.
Entonces aquí simplemente digo, bueno, si me están pidiendo estos n intervalos, el número de puntos que necesito es ese número de intervalos más 1 para hacer esos intervalos. Luego pregunto, venga, si n no es divisible por 2, entonces le sumo 1. ¿Y por qué es eso? Porque miren que esas sumatorias van hasta n medios, hasta n medios menos 1, o sea que básicamente una restricción en Simpson es que el número de puntos tiene que ser par. Y pues para no ponerle eso al usuario, pues yo simplemente aumento el número de puntos en caso de que eso no se cumpla. Y pues uno nunca sufre si le ponen un puntico más, ¿sí? Se achican un poquito los intervalos, eso es una mejora. Y entonces aquí viene la solución con Simpson. Entonces, ¿cómo se hace Simpson? De nuevo, hago una partición y le pregunto también cuál es el dx que me quedó y luego pues empiezo a hacer esta sumatoria. Entonces, miren, dx, delta x, por la función evaluada en el primer punto, que es este, por la función más la función evaluada en el último punto, que es este, más 4 veces la función sumada, y miren este truco, son puros trucos de índices. ¿La función sumada en dónde? Tengo que pensar en 1, entonces hago np.sum, la función evaluada en los x, que empiezan en 1, y tengo que ir en todos los impares. Entonces para ir en todos los impares, pues simplemente voy de asaltos de a 2. Y ya. No tengo que ponerle ahí 2k más 1 ni nada de eso, sino 1 más 2 da 3, más 2 da 5, más 2 da 7. Entonces ahí ya tengo todos los impares. Y él llega hasta el final hasta que los incluya y no tengo que ponerle el final. Y luego tengo que hacer 2 veces la suma sobre los pares. Entonces 2 veces la suma sobre los pares. Entonces los pares empiezan en 2, va hasta el penúltimo, porque el último está aquí incluido, en pasos de a 2. No utilicé force y esto puede ser optimizado por NumPy internamente en la forma en que calcula las cosas. ¿A qué me refiero? Uno puede utilizar versiones de NumPy que están, por ejemplo, compiladas para utilizar paralelización de memoria compartida ahí internamente en el computador. Entonces uno podría decirle que haga esta suma de forma vectorizada, pero además, eso lo va a hacer vectorizado, perdón, paralelizada. Entonces él va a generar unos hilos que van a hacer la suma por pedazos y no sé qué, y todo eso es automático. Entonces por eso es que es útil uno tratar de utilizar NumPy al máximo cuando pueda. Tienen que tener cuidado de todas maneras, si ustedes no manejan bien los índices, hagan un for. Primero resuelvan el problema y luego lo optimizan. Porque a veces uno se pone como a tratar de utilizar NumPy desde el principio, a optimizar desde el principio y tiene ahora dos problemas, el problema original más la optimización correcta. No, quédense con el problema original y luego la optimización correcta. No hay que optimizar desde el principio. La optimización prematura es la raíz de toda la maldad. ¿Sí saben quién dijo eso? Donald Knuth. ¿Alguien sabe quién es Donald Knuth? No, ese no es un programador promedio. Donald Knuth es el creador de TeX, que es el papá de LaTeX. Y es el autor de unos libros muy famosos de computación científica, de ciencias de la computación, que es muy recomendable que si ustedes quieren aprender en el fondo muchas cosas, muchos detalles de cómo se implementan algoritmos numéricos y demás, los tengan, los lean, los estudien. Muy famoso. Donald Knuth. Espérense que se me desapareció aquí la cosa. Listo. Entonces, bueno, así lo implementamos, pues hay varias maneras de hacerlo. También hacemos la vectorización mágica. Aquí hay creo una preguntita, ¿no? Yo una pregunta. Ah, dale. Para entender este libro que mencionaste, que matemáticas se necesita, pues porque yo sé que es como más orientado a ciencias de la computación. Pues yo creo que pronto para algunas cosas necesites matemáticas discretas de pronto. Pero yo creo que con la formación que ustedes tienen, ustedes pueden entender muchísimas cosas y podrían como estudiar subconjuntos de esos dominios del conocimiento para poder entender otras más. Entonces yo creo que podrían arrancar de una. O sea, no creo que se frenen. Pero pues obviamente van a haber sitios. O también él tiene un volumen de teoría de grafos y demás. Entonces de pronto pues uno tiene que entender un poco de ese tema. Pero para esto de integrales, discretizaciones y demás, hay mucha información muy útil. El programador promedio no sabe algoritmos. Sí, completamente de acuerdo. Nosotros aprendemos a programar, pero no sabemos, por ejemplo, algoritmos, orden de los algoritmos, estructuras de datos. Entonces la gente solamente sabe arreglos. No saben árboles binarios,
red black trees ni nada de esas vainas, pero también es por el dominio del sitio donde está uno. Entonces me parece que está mal que uno no sepa cómo de las cosas que existen, pero también es difícil poderse volver un experto porque pues nosotros no estamos implementando bases de datos desde cero o cosas de ese estilo, pero sí es bueno saber qué está pasando por detrás. Y si no, pues aceptar que uno no sabe, entonces utilizar librerías conocidas que le hagan las cosas a uno bien por uno, pero no decir que uno hace todo con arreglos o con listas que en Python son tan famosas, porque pues no lo está haciendo bien. Entonces bueno, aquí ya corrí la celda de Simpson y la ejecuto. Entonces miren que Simpson, no sé, miren por favor esto, le voy a tomar aquí una foto a esta vaina. Está acá. Este es Simpson y voy a volverme a lo que nos dio a nosotros por aquí con trapecio. Miren con trapecio cómo nos dio. La primera integral era así. El primer resultado es trapecio de 0 hasta 1 con 10 puntos. Miren, de 0 hasta 1 con 10 puntos nos dio 0.335. Y observen, por favor, lo que nos dio a nosotros con Simpson. 0.333. ¿Por qué creen que dio tan bien? Dio alza la precisión de la máquina, ¿no? ¿Por qué creen que dio tan bien? Estamos haciendo la integral de un cuadrado. Ah, buenísimo, excelente. Pues claro, estamos haciendo la integral de un cuadrado, entonces la interpolación nos tiene que dar perfecta porque interpolamos con cuadrados. Pero, si ya lo comparamos, por ejemplo, con la función esta de error que teníamos nosotros, entonces miren que por eso fue que yo la hice de este diseño, que recibiera el algoritmo. Entonces simplemente llamo a mi función vieja, me está diciendo que no está definida, claro. Como yo tuve que reiniciar el kernel, tengo que volver a correr esto acá. Y miren que ahora los errores son muy diferentes. Pero le tomamos una foto y vamos si lo comparamos. Ahí está. Con 10 bins, ¿qué estamos observando con 10 bins? El error donde arrancamos es menor. Estamos en 10 a la menos 9 y mire que aquí está en 10 a la menos 5. Efectivamente, mucho mejor Simpson. También tiene un comportamiento que depende de X. No olviden eso. Eso casi no lo habíamos visto. Pero es importante que no lo olviden. No solamente depende del H, sino también depende de dónde estoy. Por eso muchas de las primeras cosas que hacen en el cálculo numérico es rescalar las funciones a dominios donde se comportan mejor. Por ejemplo, si yo estoy calculando el seno, si me pasan que el argumento es 10 radianes, no es buena idea, porque ese número 10 radianes en una expansión, así sea una serie de PAD, es un número muy grande, que cuando yo lo leo en potencias va a ser muy grande. Como el seno es periódico, pues más bien yo rescalo yo rescalo ese número 10 radianes al intervalo menos pi medios a pi medios o algo así, que esté dentro de una zona en donde yo sé que la convergencia es menor. Porque finalmente mis datos van a depender del X. O acá, ¿qué podría ser? Hay que mirar, depende de la función, porque no todas las funciones tienen propiedades periódicas, ¿no? Entonces, pues ahí sí ya no puedo hacer nada. Pero si tengo una invarianza de escala, alguna cosa que yo pueda utilizar, en esos casos es preferible hacer esos rescalamientos. Pues les digo qué pasa ahí, pero pues obviamente ustedes no van a estar metidos en ese rollo. Definitivamente depende del X, definitivamente el error es menor, pero llega un momento en que el error pues aumenta incluso más que lo que ocurre ¿con quién? Con trapecio. Pero pues es que 10 intervalos es muy poquito, entonces pongámosle 100 intervalos. Entonces mire que con 100 intervalos estamos en 10 a la menos 13, el valor más grande del error que obtenemos es del orden de 10 a la menos 9, en cambio acá mire, estamos en 10 a la menos 7, mientras que Simpson arrancaba por acá, en 10 a la menos 13. Y pues bueno, al final llega el error de la máquina. Y miren que cuando arrancamos con Simpson con 1000 intervalos, el error pues básicamente está en el error de la máquina, la precisión de la máquina que es 10 a la menos 16. En cambio acá, cuando arrancamos con trapecio, con 1000 bins, pues estamos en 10 a la menos 9. Entonces definitivamente Simpson es mejor, ¿sí? Simpson es mejor, eso no hay de otra.
Y pues uno podría quedarse con Simpson y ya, pero probablemente haya mejores formas de hacer las cosas. ¿Para qué sirve Simpson? Ustedes quieren calcular integrales de datos, por ejemplo, los que hemos estado utilizando del carrito, ¿cierto? Entonces tengo la integral, si yo hago la integral de la aceleración, tengo la velocidad, si hago la integral, tengo la posición. Entonces, uno puede hacerlo y uno puede utilizar Simpson ahí. De hecho, sería una buena forma de probarlo. O sea, adivinen qué les va a quedar después. Trapezoide, algo así. Es decir, estas cosas se pueden aplicar y se puede generalizar también a datos no uniformes. Entonces no tiene que ser de tamaño uniforme, sino que uno va aplicando, por cada intervalo, uno va aplicando estos algoritmos. ¿Dónde está? Por cada intervalo uno va aplicando estos algoritmos. Entonces ya no integra en particiones de H, sino bueno, coge los primeros tres punticos y les aplica Simpson. Más los otros siguientes tres puntos y les aplica Simpson, y así sucesivamente. Y con eso pues uno lo puede discretizar. Pero cuando yo tenga funciones analíticas, probablemente haya aún mejores métodos. Simpson y trapecio pueden mejorar muchísimo si uno utiliza, también les aplica la integración de Richardson, la extrapolación de Richardson, se llama el método de Romberg, que es aplicar la extrapolación de Richardson allá. Entonces uno puede pasar a convertir, por ejemplo, Simpson de orden 4 a orden 6. Entonces es brutal, ¿sí? Mejora muchísimo. Eso se puede hacer. Permítame un momento, miro que aquí me está cambiando una cosita, sin permiso. Qué pena. Un momentico. Listo, ya. El problema que tenía. Muy tonto. Listo. Entonces uno puede aplicar ahí también cuadratura, perdón, la extrapolación de Richardson para mejorar. Utilizar técnicas adaptativas. Hay funciones en las que, por ejemplo, yo tengo una función que va muy normalito y de repente oscila muy rápido y después se queda otra vez normalito. Resulta que en esas funciones pues es preferible tener una muy buena resolución solamente en cierto intervalo y poca resolución en otro intervalo para no gastar recurso computacional. Entonces hay métodos que son adaptativos y se van dando cuenta si es que toca, si es que toca eh, reducir ahí la partición. Eso es algo que es útil y que, digamos, se utiliza normalmente en muchas aplicaciones. Y además, pues como les decía, también tenemos el caso de la cuadratura de Gauss. En este caso se pueden incluso mezclar técnicas adaptativas con cuadratura de Gauss, un montón de cosas así. Todo está orientado siempre a que uno pueda tener una buena estimación para, ojalá, funciones arbitrarias de sus integrales, pero esos algoritmos cada vez son más complejos de implementar. Entonces, para esa razón, pues por esa razón es que es bueno utilizar SciPy. Y SciPy pues tiene varias funciones útiles que nos permiten calcular cuadraturas. Alguien aquí había preguntado por integrales en más dimensiones. SciPy tiene una función quad para calcular una integral unidimensional, double quad
para 2 dimensiones y triple quad para 3 dimensiones. Entonces tenemos, digamos, estas opciones. Vamos a mirar aquí el manual de quad. Miren que quad, lo agrando un poquito para que se lo vean mejor. Tanto. Quad que recibe una función. Estos son argumentos como obligatorios, todos los que no tengan igual son argumentos obligatorios. Entonces quad recibe una función y lo que hace es también recibir el límite inferior, el límite superior. Si mi función recibe más argumentos, entonces los debo enviar aquí, cuánto valen esos argumentos, por ejemplo parámetros o algo así. Y hay algunas otras cosas que todas tienen valores por defecto. Por ejemplo, yo le puedo pedir que me devuelva el full output. Eso quiere decir que me va a devolver un montón de cosas extras, de información extra sobre convergencia y demás. También, por ejemplo, esto es el error absoluto que yo quiero aceptar, porque pues como esto se puede ir refinando, entonces él puede decir, bueno, me está pidiendo un error más pequeño que este, entonces voy a refinar aún más. También error relativo, límite de cuántas iteraciones máximas utilizar, cuáles puntos voy a utilizar para integrar. Puedo mandarle unos puntos específicos o puedo decirle hágalo arbitrariamente donde usted quiera. Puedo mandarle pesos, o sea, hay muchas más cosas que se le pueden mandar, pero por defecto lo más importante es función, límites y ya. Eso es como, digamos, lo fundamental que le debe mandar uno acá a esta función quad. Entonces dicen, esta función quad calcula una integral definida, utiliza la librería Fortran Quadpack, para que ustedes vean que realmente no es que Python haga eso, sino que genera una interfaz bonita para funciones muy eficientes que están implementadas en Fortran, en C o hasta en C++. ¿Sí? Eso es realmente lo que está sucediendo ahí. Aquí les explican pues qué es lo que pueden ustedes utilizar y espérense, déjenme ver. Aquí están las otras funciones nquad, por si alguien quiere en n dimensiones, que utiliza quad recursivamente, dice ahí. Aquí también hay muchas más, miren, hay cuadratura. Quad es diferente a quadrature. Este utiliza cuadratura adaptativa de Gauss. Y hay otras cosas relacionadas. También está Simpson, está Romberg. Está pues también para integrar ecuaciones diferenciales, pero eso no lo vamos a utilizar nosotros. Y bueno, aquí están también ejemplos. Hay mucha información. Si a ustedes no les está funcionando para un caso específico, es importante que lean el manual, pero miren que esta función es sencilla. Importamos de SciPy integrate, importamos NumPy, una función lambda que es elevar al cuadrado. Le decimos que integre esta función elevada al cuadrado de 0 hasta 4 y esto nos retorna, o sea, esto es chévere porque nos va a retornar a nosotros tanto el valor de la integral como el error estimado en esa integral. Y eso es importante para que uno pueda reportar apropiadamente los valores. Esto es lo que nos da con quad, esto es lo que espera uno que lee. Aquí tenemos, por ejemplo, una integral indefinida. Observen que esto es una integral que va desde 0 hasta infinito. Entonces, quad es capaz de hacer integrales impropias, creo que se llamaban estas integrales. Donde tenemos aquí la función que le queremos integrar y le mandamos como límite 0 y np.inf. Y observen pues que nos da básicamente 1, que es lo que uno espera con un error de 10 a la menos 11. Funciones con dos parámetros. Entonces generamos una función lambda que recibe pues dos cosas. Le pedimos que nos integre a esta función entre 0 y 1 y aquí le mandamos el argumento. Le decimos el argumento que quiero que usted pruebe primero para A es 1 o 3 y entonces la integral pues va cambiando. Hay muchas otras cosas que ustedes pueden ir leyendo acá, pero a mí me parece muy útil que nos retorne como los dos valores. Entonces quad es potente. Aquí hay algunos ejemplitos, entonces tenemos from SciPy integrate, import quad, double quad, triple quad. Aquí estoy calculando la integral de x al cuadrado entre 0 y 1. Esto es para vectorizarlo para que yo le pueda mandar argumentos. Entonces observen lo que voy a hacer, mire. Voy a quitar esta segunda parte, ahí imprimir. Entonces muy chévere, me dijo la integral vale esto y me dijo el error vale esto. Y yo lo puedo hacer extraer, digamos, de una manera muy sencilla. Yo puedo escribir x y de x, o error más bien. Integral, val, y error. Y simplemente le pongo así, llamo la función. Entonces de esa manera, integral val va a coger este primer valor de la tupla y error va a coger ese segundo valor de la tupla. Y ya los pude sacar y extraer.
Entonces, bueno, esto es lo que me da. Después yo de pronto quisiera mandarle esto. Por favor, díganme ustedes qué significa esta vaina. Cuando le mando un vector acá, ¿qué le estoy pidiendo realmente? Que lo evalúe en 3 límites. En tres límites superiores, muy bien. Que me haga la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 2 y la integral de 0 a 3. Pero si yo lo ejecuto, pues me va a decir que no está definido ese bquad, porque además yo lo tengo que vectorizar. Entonces, ahora sí lo ejecuté y entonces observen que ahora sí me dio eso. Integral de 0 a 1, ¿cuánto da? 0.333. ¿Cuál es su error? 3 no sé qué, por eso sale menos 15. Integral de 0 a 2 da esto. ¿Cuál es su error? Este de acá. Integral de 0 a 3 da esto. ¿Cuál es su error? Este. Entonces también podemos hacer esos trucos de vectorizar y mandarle varios límites. Si queremos, por ejemplo, calcular en función de un límite o algo así. Eso es como la idea realmente que podemos tener nosotros acá. Acá, una integral indefinida, una integral impropia. Estamos pidiendo que me haga la integral de esta función que es e a la menos x al cuadrado, sobre la que vimos en el manual, desde menos infinito hasta infinito. Y entonces si lo corremos, me va a dar que numéricamente me dio un valor de 1.77 no sé qué, con este error. Y lo que yo espero que esta vaina de menos infinito a infinito es raíz cuadrada de pi. Eso es lo que nos tiene que dar. Entonces da 1.77 y miren que va bastante bien y que el error precisamente, observen, de 10 a la menos 8, quiere decir que nuestro error debería empezar como acá, 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 por acá, más o menos, debería empezar a diferenciarse. Pero mira que básicamente las dos dieron bien. O sea que este error que nos bota acá es un error superior, una cota superior, pero no es el error verdadero que nos tuvo que haber dado. Es como el error más grande posible que pudo estimar la función quad para esta estimación que hicimos, pero no quiere decir que el error empiece ahí. Es esto o menor que esto, mejor dicho. Podemos hacer integrales dobles. Esto se utiliza mucho para hacer centroides, por ejemplo, en física, centros de masa, cosas de ese estilo. Definimos los límites. Tenemos una función de dos argumentos. E a la menos x al cuadrado, e a la menos y al cuadrado. Entonces tenemos los límites. Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y pues simplemente hacemos lo mismo, llamamos por ahora la función double quad, le mandamos el integrante, le mandamos los límites, x lower y x upper. Y creo, tendríamos que mirar la documentación, que los límites en y pueden ser funciones. No sé si ustedes recuerdan que a veces uno hacía integrales dobles, pero digamos que los límites no eran siempre rectangulares, sino que los límites pueden estar definidos por funciones. Entonces ustedes los pueden definir como funciones. Aquí simplemente retorna una constante y aquí retorna una constante, pero pueden ser funciones. Y de nuevo, pues se van a hacer la integral y nos bota un estimado del error y esto es bastante rápido. Entonces aquí ya hay unos ejercicios como para que ustedes practiquen. Pues ya no tenemos tiempo de hacerlos acá, pero les van a quedar de tarea uno de estos. Por ejemplo, calcular una función elíptica de primera clase aparece cuando ustedes están estudiando el periodo del péndulo no lineal. Esto aparece también en encriptación, las funciones elípticas. Entonces hacer esta integral, miren que la x ahora está por aquí metida. No es un límite superior, sino que está dentro de la función. Entonces yo quisiera hacer, por ejemplo, este periodo, hacer esta gráfica en función del x, para x entre 0 y 1. Entonces para cada x, tengo que utilizar 100 valores de x y quiero hacer esta integral de la mejor manera. Entonces tengo que utilizar quad y tengo que ir viendo cómo lo hago y hacerle el dibujito, ¿sí? Otro es integrar valores tabulares, como les decía. Entonces aquí, por ejemplo, yo me estoy inventando unos datos con unos ruidos y no sé qué, y hacer las integrales pues para ver. Esto es una función que es, digamos que yo medí en un carro de carreras la aceleración, ¿es esto que estoy pintando? Sí, son aceleraciones, entonces es un problema de aceleración no uniforme. Entonces en el primer intervalo, la aceleración debe ser como la velocidad, ¿no? Bueno, tengo una aceleración no uniforme y la aceleración va aumentando, o sea, yo voy cada vez presionando más y más y más y más y más el pedal. Y entonces esto va aumentando, aumentando, aumentando. Llega un momento en que ya lo tengo a fondo el pedal. Entonces casi que no cambia, pero pues tiene ruido. Y luego yo voy levantando el pedal o voy frenando. Entonces va disminuyendo hasta que la aceleración se vuelve cero. Entonces yo quiero hacer la integral de esta función, de estos datos, para calcular la velocidad en función del tiempo
y quiero integrar eso para calcular la posición en función del tiempo. Entonces ese es otro ejercicio pues para hacerlo a partir de puntas de arreglos. Estos son problemas, por ejemplo, de límites de difracción en un telescopio. Esto es del libro de Newman, que está en la bibliografía de física computacional. Uno tiene que calcular estas relaciones, pero esta función de Bessel se puede definir, una de las tantas formas de definirla es utilizando la integral de esta función interna, donde el x está aquí metido, ¿sí? Acá. Entonces uno puede hacer la integral directamente y comparar esos valores con los que vienen de la función de Bessel directamente de SciPy Special y hacer unas figuritas para poder ver este límite de difracción. Ya le sale a uno como esos anillitos concéntricos lo más de bonitos. Integrales hay por todo lado, ¿cierto? Entonces uno quiere calcular capacidades caloríficas de sólidos, eso también es una integral en la teoría de Debye. Entonces tenemos que hacer esta integral y la idea es como esto depende de la temperatura, pero por aquí adentro está metida la temperatura, perdón, aquí está en este límite, está metida la temperatura, entonces de nuevo yo quiero hacer la gráfica de cómo es esta capacidad calorífica en función de la temperatura y tengo entonces que hacer estas integrales numéricas. Centros de masa, ahí tendríamos que utilizar double quad para una densidad, digamos, y por x al cuadrado, un uniforme. Si ustedes tienen, por ejemplo, problemas, esto viene del Chapra de Numerical Methods, de un paracaidista que está cayendo con amortiguamiento lineal, entonces uno obtiene que la velocidad se comporta de esta manera, entonces uno puede a partir de esto integrar para obtener la posición. Y entonces con esto tiene muchas aplicaciones porque uno puede calcular cuál es el C mínimo que uno necesita para que una persona con cierta masa máxima pueda caer a una velocidad apropiada en un paracaídas y no se rompa los huesos y cosas de ese estilo. Entonces ese C también le va a decir cuánto material necesita para poder generar realmente su paracaídas en tamaño, porque pues depende del área, pero pues no puede ser tan gigante porque pues es mucho material y no cabría. Entonces hay un límite de masa, hay un límite de todo y eso se puede calcular también así con estas cosas. Entonces hay varios ejercicios, yo después les digo cuál tiene que hacer y pues con eso terminamos. Entonces esto sería como lo que quería mostrarles el día de las integrales, pues hablamos de muchas cosas más, pero espero pues que algún truquito, alguna cosa nueva hayan aprendido el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, si no pues terminamos nuestra clase. El programador de los algoritmos, ajá. La integración de Monte Carlo es mejor o peor que los algoritmos. La integración de Monte Carlo es muy ineficiente en una o dos dimensiones porque converge digamos, en el orden de 1 sobre raíz de n. Entonces necesito muchos datos. Pero la integración de Monte Carlo es muy eficiente entre más dimensiones tenga yo. Entonces es integrales de Feynman y esas vainas, Monte Carlo cuántico, allá es súper útil y son mucho más eficientes que estos métodos, pero es que estamos hablando de 10, 20, 100 dimensiones. También la integral aleatoria puede ser no muy eficiente, pero es como la única opción, por ejemplo, cuando ustedes quieren calcular volúmenes o centros de masa de sólidos irregulares. Imagínense que ustedes le toman una tomografía a un suelo, a una arena, y sacan las imágenes de los sólidos, de los granitos de arena. Eso no son esferas, ¿sí? Como las que yo simulo. Eso son cosas muy irregulares. Y ahí pues es muy complicado en esas fronteras tan irregulares poder calcular de forma, digamos, eficiente y rápida el centro de masa. Entonces es más fácil empezar a tirarle puntos, hacer un envolvente y tirarle puntos, y al final calcular cuántos quedaron adentro y cuántos quedaron afuera y demás. Entonces ahí se puede utilizar. No son muy eficientes, pero se puede utilizar ahí, y es casi que lo único que puedo utilizar. Y ya, listo. Creo que aquí hay otra. ¿Cómo se explican esos mínimos locales? Eso depende mucho de la función, me imagino que te refieres a cuando baja el error y demás. Depende mucho de la función y de la convergencia de la técnica que estamos utilizando. Nuestras sumas ahí terminan siendo bien representadas computacionalmente, entonces ahí ya no tenemos el efecto tan grande del error de truncamiento y entonces en ese punto básicamente tenemos una densidad suficiente para representar bien nuestros números y entonces nos dio muchísimo mejor que lo que esperábamos. Eso es una posible explicación. No me queda claro contra qué compara Quad para que cada que lo usemos devuelva el valor. Yo lo que creo, pero no estoy seguro, habría que mirar el manual, es que él es adaptativo, entonces él está mirando qué pasaría si me diera, si yo calculara esa integral no con esta partición que utilicé, sino con la mitad.
y entonces ahí tiene una estimación de cuál es el error que está teniendo. Y si él se da cuenta que le cambia mucho, más que la tolerancia que estamos aceptando, entonces él hace la partición más pequeña y la hace más pequeña hasta que se cumpla con una tolerancia que nos le puede mandar. ¿En la universidad hay algún grupo que trabaje con algoritmos e implementaciones computacionales? Pues yo me imagino que en ingeniería debe haber un montón de gente trabajando en eso, pero no sé si te refieres específicamente a trabajar haciendo simulaciones o te refieres en general a lo que son algoritmos de computación, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, pues sí, pues debe haber, ¿no? Debe haber gente que trabaja en ese tipo de estudios. Entonces, ya tú quieres empezar a buscar, pero hay que definirlo específicamente exactamente cómo hacia qué es que lo quieres aplicar para que sea como más concreto. Bueno, listo. Gracias por su atención, gracias por venir a clase. Nos vemos. Feliz fin de semana. Que estén muy bien. Gracias. Éxitos. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Vamos a terminar la grabación. Con gusto. Stop recording. Recording, listo.